Hola, muy buenos días, mi nombre es Edinson Cardona y hoy me corresponde dar el devocional. Estamos estudiando la carta a los Gálatas. Hoy corresponde dar el capítulo 4, pero antes de seguir quisiera orar. Bueno, Padre Santo, Señor, te damos gracias, bendito Rey Padre, por todo lo que nos das. Gracias, bendito Rey, Señor, ten el control absolutamente de todas mis palabras, Señor, y de tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, Señor. Bueno, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo para corregir algunas cosas que estaban pasando. Unas personas estaban diciendo que el evangelio que Pablo les había dado era correcto, pero estaba incompleto. Y decía que había que guardar la ley para poder tener la gracia de Dios. Entonces Pablo les escribe esta carta, donde los 2 primeros capítulos Pablo les dice de dónde había recibido él el evangelio. Y les dice que lo recibió de Jesús por medio de una revelación. O sea que Pablo recibe de primera mano el evangelio. Y les dice que subió a Jerusalén y expuso ese evangelio que le daba a los gentiles, a los apóstoles, a esas personas que habían caminado con Jesús en la tierra, y que ellos no le encontraron absolutamente nada de malo, que era un evangelio correcto. Entonces Pablo pasa ya al capítulo 3 y pasa a ser un poco más doctrinal y habla sobre los fundamentos de la gracia y los confronta y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo lo lleva directamente al padre Abraham. Ahí lo encontramos en el capítulo 3, versículo 6, y dice: así Abraham creyó y fue contado por justicia. O sea que Abraham no fueron sus obras que lo justificaron, sino su fe. Y después lo lleva y dice: ese pacto que tenía Dios con Abraham tampoco puede ser invalidado, porque fue primero el pacto que la ley. Entonces surge una pregunta en el capítulo 3 y dice: ¿para qué sirve entonces la ley? La ley nos muestra nuestra condición de pecado, nos encierra, nos cuida y al exponernos nos prepara para ir a Jesús. La ley es buena, dice Pablo, pero ya cumplió su objetivo. Entonces Pablo, en el capítulo 4, que vamos a estar hoy, 4 del 1 al 7, trae una analogía, pero con la misma idea que viene del capítulo 3. Entonces leamos capítulo 4, versículo 1 al 2, y dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí Pablo nos presenta entonces esta historia de un niño que estaba bajo el cuidado de un esclavo. Así sea el señor de todo, tiene que obedecer y ser instruido por ese esclavo hasta que cumpla su edad para poder recibir su herencia, su heredad. Entonces veo aquí algo curioso. El tutor no influye absolutamente nada para la heredad de este niño, pero tampoco la obediencia hacia ese tutor tampoco influye absolutamente nada para recibir su heredad. Lo único que acá influye es su relación con el Padre, ¿vale? Entonces vamos al versículo 3 del capítulo 4 de Gálatas y dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí me suena una palabra y son rudimentos. ¿Qué quiere decir Pablo con los rudimentos del mundo? Aquí Pablo se refiere a estas leyes básicas del mundo, a ese ABC. Pero Pablo nos lo muestra un poco mejor en Colosenses 2.8. Vamos allá, Colosenses 2.8. Capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, ¿cuáles son esas filosofías del mundo? ¿Cuáles son esas filosofías que no son de Cristo?
Entonces dice, si la filosofía de hoy en día nos dice, si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. Esto me lleva a acordarme de una de las historias de la Biblia, de Job. Sus amigos le buscaban algún comportamiento no aprobado por Dios, un comportamiento malo, para justificar su situación. Y esto es lo que hace las iglesias, la religión. Esto es lo que hace esa religión, nos esclaviza. Pero algunas iglesias también hacen este tipo de cosas. Y dicen, si no te has bautizado, si no ayunas, si no oras, si no te arrodillas, si no haces esto y aquello, pues no vas a ser salvo. Pero es erróneo. Ahora, no estoy diciendo que debemos de dejar de hacer estas prácticas, pues ya que tú y yo debemos de tener el Espíritu Santo de Dios, pues ese Espíritu Santo nos impulsa a hacer estas cosas. Aquí Pablo lo que está diciendo es que estas cosas no nos llevan a salvación, no son para salvación. Ahora leamos versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas hasta el 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pablo aquí habla de ese cumplimiento perfecto en el tiempo ideal. Dios envía a su Hijo para comprarnos a todos los que estábamos bajo la ley, y no solamente nos compra como esclavos, sino que nos adopta como sus hijos. Y se asegura que lo sintamos como sus hijos, que realmente sintamos a nuestro Dios como nuestro Padre, porque manda el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, para que con toda libertad podamos expresar esa palabra tan hermosa, Abba, Padre, el cual quiere decir en arameo, papá, padre. En algunos lo han traducido papito. Entonces aquí vemos cómo Dios es tan grande y tan maravilloso que nos ha enviado a su Hijo, no solo para que nos rescatara, sino también para ser parte, para ser hijos de Él. Ahora, ¿qué nos ha dicho entonces Pablo hasta ahora? Pablo nos ha dicho que la ley, que es nuestra tutora, no influye absolutamente nada en nuestra salvación, ni el cumplimiento tampoco de esa ley nos otorga salvación hacia nosotros. Que los rudimentos de este mundo, esas filosofías de este mundo, siempre nos van a llevar a una esclavitud. Y también nos ha dicho que fuimos comprados, fuimos rescatados por medio de Jesucristo. Pero que por medio de Jesucristo no solo fuimos salvados, sino que también somos hijos de Dios, somos parte de Dios, y que ya ese espacio que había entre Dios y nosotros es estrecho, es como la relación entre un padre y un hijo. Ahora, quisiera preguntarle, si tú estás en una situación real de que no puedes con tu boca expresar papito lindo, y no puedes ver a Dios como su Padre, como ese Padre amoroso al lado, porque te pesan algunos pecados o quieres cumplir algo para poder tenerlo, pues quiero leerte un trozo de la Biblia, y está en Colosenses capítulo 2, versículo 8 hasta el 16. Leámoslo, y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, que el mundo te quiere engañar. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados
con circuncisión no hecha a mano, a él, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta decretada que había contra nosotros. O sea, anuló absolutamente todos nuestros pecados, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí Pablo nos dice que nadie nos puede juzgar, ni nosotros mismos, ni nuestra conciencia, ni el diablo nos puede juzgar, sino que debemos de tener nuestro corazón dispuesto a Él y verlo como ese Padre amoroso que no nos quiere juzgar, nos quiere tener como sus hijos, ahí al lado de Él. O sea, que siéntase libre para ir a donde nuestro Padre y decirle: Abba, Padre. Bueno, esto es lo que Dios quería regalarnos esta mañana. Espero que haya sido de bendición. Espero que podamos realmente cerrar nuestros ojos y poder tener esa relación tan hermosa que Dios quiere que tengamos con Él. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, bendito Rey, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tu amor, por tu bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar todas esas filosofías, a quitar todos esos pesos, Señor, que no nos ayudan a llegar a ti, bendito Rey, Padre. Ayúdanos, Señor, a quitar todo eso, Señor, de nuestros hombros, Señor. Señor, ya tú has pagado por eso, Señor. Y, Señor, quita todo orgullo y toda cosa, Señor. Y ayúdanos a verte como nuestro Padre, como ese papito lindo, Señor, que tú eres para todos nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.